vez que hemos terminado el segundo módulo en el que explicamos un poco la estructura que tienen los interrogatorios y además abonamos una serie de técnicas que son muy útiles para efecto de desarrollar la secuencia de nos ocuparemos en este módulo de hablar respecto de el tipo de preguntas que se formulan en interrogatorio, cuáles son válidas en cuanto a su estructura o en cuanto a su propósito. Por ello, tenemos que acudir un poco a algunos conceptos muy generales de gramática con relación a la forma de interrogar. En cuestión de preguntas, se ha establecido siempre la existencia de dos grandes tipos de preguntas. Las llamadas preguntas abiertas y, por otro lado, las preguntas de tipo cerradas. Las preguntas de tipo abiertas cumplen diversos propósitos. Algunas de ellas son de tipo narrativo, en otros casos son descriptivas y en más de alguno son de tipo justificatorio. Por ello, se señala que cuando se formulan preguntas abiertas, crece la investigación y con ello la información que se puede obtener a partir de dichas preguntas. Esto ocurre en el caso de preguntas tan generales como ¿qué sabe usted sobre estos hechos? O preguntas del tipo ¿cómo ocurrieron esos hechos? De ahí entonces que las preguntas abiertas cumplan funciones de suministro constante de proposiciones al proceso, en tanto que las preguntas de tipo cerradas lo pueden ser porque abarcan o se ocupan de temas muy concretos. De ahí su nombre de preguntas cerradas, no en el sentido de que no se obtenga información con ellas o estén cerradas al flujo de información, sino en el sentido de que delimitan de forma muy concreta un punto específico de información. Una pregunta cerrada lo puede ser porque resulta ser mono o unitemática, es decir, se ocupa de un solo tema. De ahí entonces que tenemos una pregunta que podría ser abierto o cerrado. Esta es una pregunta llamada pregunta cerrada. Noche o día, adentro o afuera. Estas son preguntas cerradas precisamente porque la única forma de responder es con uno solo de los temas planteados, o adentro o afuera, o noche o día. Blanco o azul, es decir, el monotema será en todo caso un color, una forma o una posición. Estas preguntas cerradas son permisibles dentro del interrogatorio. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con ellas, toda vez que se suelen confundir con otro tipo de preguntas cerradas, pero que están prohibidas precisamente por el propósito que buscan. Vamos a detallar con sumo cuidado la diferencia entre las cerradas permitidas en interrogatorio y las cerradas prohibidas en interrogatorio. Vamos a comenzar un poquito explicando sobre las preguntas abiertas. Habíamos dicho que las preguntas abiertas, al permitir un constante flujo de información, nos van a facilitar que se suministre mucha información al proceso y son de tal reconocimiento que en materia de investigación se les suele llamar las preguntas de oro de la investigación. Son 7 en particular llamadas de esta manera y son las preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué y para qué. Repito, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con qué. Y quién, perdón. De esta manera, estas preguntas llamadas abiertas lo son porque suministran información, pero fíjense que vamos a tomar precaución de no concentrarnos únicamente por la estructura de la pregunta. Pensamos que preguntas que comienzan con este sintagma del qué, cómo, cuándo, dónde,
Son abiertas y punto. Sin embargo, a las preguntas también hay que analizarlas desde el punto de vista de su propósito. De ahí que tenemos dos tipos de preguntas cerradas. Preguntas cerradas, preguntas abiertas por su estructura, pero algunas de ellas son cerradas por su propósito. Cito un ejemplo. ¿Qué vio usted ese día? ¿O qué vio usted en ese lugar? Esta es una pregunta abierta, absolutamente abierta. Y le permitirá al testigo platicar qué vio pasar un vehículo, qué vio personas platicando, qué vio el contenido de la comida que estaba en una olla de barro, que vio a personas conversar, en fin, el testigo podría contestar cualquier cantidad de posibilidades ante una pregunta de tal naturaleza. ¿Qué vio usted ese día? No obstante, hay otro tipo de preguntas que acotarían a un solo tema utilizando el mismo sintagma, el mismo inicio de la pregunta del qué. Por ejemplo, ¿qué color era el vehículo? Si observa usted, estamos utilizando el mismo sintagma que en el primer caso decimos es una pregunta abierta porque le da posibilidad al testigo de hablar de muchos temas. En cambio, en el segundo ejemplo, la pregunta ¿qué? Le está dando al testigo una opción muy cerrada porque lo único que podría contestar en ese caso sería un color, porque la pregunta fue ¿qué color era el vehículo? Y por lo tanto, esta pregunta, a pesar de tener el mismo sintagma que, su propósito cumple una función de cierre. Así que la pregunta dependerá muchas veces del propósito para ser calificada como cerrada. Otro ejemplo de ellas es el cuándo. Pareciera que está dentro de la lista de preguntas abiertas, sin embargo, al momento de revisar el propósito que cumple, muchas veces la pregunta ¿cuándo? Está conectada solamente a una fecha o a una hora y no a un episodio de la vida que podría dar lugar a una pregunta un poquito más abierta. La pregunta ¿por qué? De alguna manera le da la posibilidad al testigo de extenderse muchísimo en información y por tanto se le considera una pregunta abierta por su estructura, sin embargo su propósito es justificatorio. La pregunta del por qué siempre invita a dar razones de algo. ¿Por qué está usted ahí? ¿Por qué compró ese objeto? ¿Por qué aseguró? ¿Por qué embaló? ¿Por qué dice lo que está diciendo? Así que tenemos que revisar los distintos propósitos que existen dentro del propio proceso. La pregunta del cómo, por ejemplo, es una pregunta que por estructura es una pregunta llamada abierta, pero propósito es descriptivo. Ejemplo de ellos sería cómo era la ropa que usted traía, cómo estaba el cuerpo de la víctima, cómo estaba dicho objeto. Y entonces la persona tendrá que describir precisamente ese cómo de ese objeto que estamos comentando. ¿Quién, por ejemplo, es una pregunta que por estructura es una pregunta abierta, está colocada dentro de las 7 preguntas de hora de la investigación. Sin embargo, es monotemática, estamos preguntando por alguna persona en particular. Cuando el testigo ha contado que llegó a un lugar acompañado, la pregunta de quién lo acompañó lo llevaría solamente a responder sobre quién era la persona que resulta ser su acompañante en esos hechos, de tal suerte que tenga que contestar con un nombre, una referencia específica de la persona que estaba con él en esa ocasión. El por qué y el para qué se suelen colocar más o menos al mismo nivel, como preguntas abiertas, pero con propósitos de justificación o también llamados preguntas que resuelven móviles. El por qué alguien dice lo que dice o el para qué alguien hace lo que hace
de alguna manera invita a dar razones. De ahí que sean ambas preguntas abiertas por estructura, pero con fines justificatorios. ¿Para qué un testigo habría de declarar en contra de otro? ¿Para qué alguien haría algo? Serían explicar las razones, los intereses o los móviles que hay detrás de una posible declaración. Pregunta de dónde también es una pregunta que por estructura, si la analizamos en una primera aproximación, sin lugar a dudas la encontramos dentro de la lista de preguntas que por estructura son abiertas. Sin embargo, nos están pidiendo que ubiquemos espacialmente algo. ¿Dónde está usted parado? ¿Dónde ocurrió esto? Refiriéndose a una ciudad, a una colonia, a un lugar o algún espacio físico dentro de un domicilio. De tal suerte que la pregunta no solamente tiene que ser vista por estructura, sino además por propósito. ¿Por qué razón es importante el propósito dentro del proceso? Porque tenemos preguntas permitidas en interrogatorio y preguntas que no son permitidas en interrogatorio. Una pregunta que está permitida pues son las preguntas cerradas que ya vimos y explicamos en este momento. La pregunta que contiene una disyunción, abierto o cerrado, blanco o negro, afuera o adentro, son preguntas cerradas. Incluso su estructura es disyuntiva. Sin embargo, son preguntas cerradas que deben ser válidas dentro de los interrogatorios. Hay que cuidarse de las preguntas cerradas, pero que de alguna manera van sugiriendo la respuesta. En este caso, al dar dos disyuntos, ese es el nombre que recibe cada uno de los sintagmas que acompañan a la O. Al dar dos disyuntos, ninguna de las dos se le está invitando a quien va a contestar a que se incline por ella. Es decir, al decirle al testigo, ¿recuerda usted si la puerta que mencionó que vio estaba abierta o cerrada? Es una pregunta que debería ser, sin lugar a dudas, permitida dentro de los interrogatorios. Generalmente hay objeción sobre ese punto porque suelen decir, por ejemplo, es una pregunta sugestiva. Y lo cierto es que sugestivo sería que yo preguntara, ¿la puerta estaba abierta? O bien, ¿la puerta estaba cerrada? Porque en ambos casos, de alguna manera, estoy sugiriendo el estado de la puerta. En cambio, cuando digo cerrada o abierta, le estoy todavía dando el control al testigo de que me pueda contestar o bien de una manera o bien de otra. Las disyuntivas son válidas como preguntas cerradas porque le dan un catálogo reducido de disyuntos por los cuales el testigo se podría inclinar. No así las preguntas conjuntivas. Las preguntas conjuntivas, por estructura, son preguntas que contienen posiblemente dos afirmaciones. Una pregunta conjuntiva está acompañada de la letra I. Esto sería, hacía frío y estaba lloviendo. Si observamos, se trata de dos elementos para formar un conjunto, pero al testigo lo estamos invitando a que conteste con un sí o con un no, que podría prestarse a confusiones porque yo no sé si ambas cuestiones eran ciertas a la vez. Por lo tanto, a este tipo de preguntas se le llama preguntas compuestas y están prohibidas en el interrogatorio. De tal suerte que están prohibidas porque de alguna manera, si yo le digo estaba haciendo frío o tenía frío, ya estaría sugiriendo una posible respuesta. Esta es una razón por la que esta pregunta está prohibida. Y la otra es porque estoy agregando dentro de una sola pregunta dos elementos de un conjunto por los cuales el testigo tendría que haberme contestado separadamente.
de tal suerte que si yo quisiera saber si el testigo tenía frío, más bien la pregunta va en el sentido de cómo se sentía en relación a el clima que estaba ocurriendo en esa ocasión o en ese evento en particular. Tendría que formular una pregunta más o menos bajo este rubro. Una vez que hemos señalado por qué hay ciertas preguntas cerradas que están prohibidas en el interrogatorio y que ya vimos que hay que distinguir entre estructura y propósito, veremos que las preguntas que se prohíben en el interrogatorio son aquellas que se suelen permitir en los contrainterrogatorios. Es decir, una pregunta cerrada está muy bien en un contrainterrogatorio, que podría ser de este estilo, abierto o cerrado, o arriba o abajo, pero también si nosotros creemos ya conocer la respuesta o estamos convencidos de ella, en lugar de hacer la pregunta si arriba o abajo, si yo tengo la información de que fue arriba, la pregunta sería, ¿esto ocurrió arriba? En lugar de darle la oportunidad al testigo de que pudiera falsearme la información. De ahí que en cuanto a cerradas como tal, aun cuando está permitido la disyunción en el contrainterrogatorio, se recomienda mucho más hacer la sugerencia en el sentido de dar la respuesta en la propia pregunta. Otra cuestión en relación a las preguntas permitidas o no en el interrogatorio tiene relación con inductivas y con indicativas. Veamos estas prohibiciones expresas de los interrogatorios. Es cierto que el código me ha dicho que yo no puedo sugerir la respuesta. Hay que entender la motivación que hay detrás de esta prohibición. Yo soy el abogado que ha llevado al testigo a declarar sobre un hecho que él conoce. Por lo tanto, yo no soy la fuente de información para que el testigo solamente la confirme con un sí o con un no. Es decir, yo no le voy a decir al testigo, ¿verdad que en ese lugar había 3 personas? Porque de lo contrario, el medio de prueba perdería fiabilidad cuando él es el que está siendo evaluado. En cambio, él es el que me tiene que contar a mí que había 3 personas en ese lugar. De ahí que mis preguntas tengan que ser formuladas en el sentido de preguntas abiertas, diciéndole al testigo, ¿cuántas personas habían en ese lugar? Esto nos lleva a la idea de que si el medio de prueba se convierte en el vehículo de la información, por lo tanto, yo no puedo sugerirle respuestas al testigo porque habré perdido, digamos, el 50 o el 80% del interés o de la fiabilidad que quería construir a partir de mis ejercicios. La diferencia entre una pregunta sugestiva y una inductiva básicamente están en el orden en el que se hace la confirmación a la pregunta. Por ejemplo, en una pregunta sugestiva, regularmente la suelo acompañar con un verdad, cierto, correcto, a manera de decirle al testigo, te sugiero esta respuesta, esta es la correcta, ¿verdad? Y por lo tanto le digo al testigo, había 3 personas en ese lugar, ¿verdad? Ahí estoy formulando una pregunta sugestiva prohibida en los interrogatorios. Las preguntas inductivas solamente cambian en su estructura, es decir, el sintagma que confirma se pasa a la primera posición con efecto de que desde la primera posición va induciendo la respuesta. Son preguntas del estilo, ¿es cierto que había 3 personas en ese lugar? Y ahí, desde el principio, yo ya estoy induciendo al testigo hacia darle una confirmación a esa respuesta. Estas inductivas también son prohibidas en los interrogatorios. Otro tipo de preguntas que
son bastante debatidas por la doctrina y en la práctica comparativa es con relación a las preguntas inductivas. Una de las preguntas que es multifacética y muy funcional dentro de los interrogatorios lo constituye esta pregunta con la que hoy deberíamos de hacer una película o levantarle un monumento, porque es la que nos da la facilidad de suministrar información. La pregunta del ¿sabe por qué se encuentra aquí? O la pregunta del ¿por qué se encuentra usted declarando en este tribunal? Esto se debe a que nosotros al inicio de la presentación de un medio de prueba no podemos sugerir, ni inducir, ni señalar, ni indicar ningún rasgo de información, porque el proveedor de esta información es el propio medio de prueba. De ahí entonces que una pregunta indicativa lo sería cualquier pregunta que lleve al testigo al punto de un lugar, de una fecha, de una situación determinada. Preguntas, por ejemplo, de ¿dónde se encontraba usted el día 14 de abril a las 6 de la tarde? Siendo que a las 6 de la tarde ocurrió un evento que motiva estas audiencias, sería una pregunta que los jueces estiman de indicativa. Dicen los jueces, pierde la fiabilidad del medio de prueba cuando nosotros le decimos a ese medio de prueba, ya le indicamos la fecha y el lugar, y a partir de ahí que declare. Le hemos resuelto la mitad de la tarea que el testigo tenía para venir a contar sobre un hecho que vio, el ubicarlo espacio-temporalmente. Sin embargo, algunos sistemas de procesamiento penal han encontrado en este tipo de preguntas, por un lado, un vehículo importante de economía, de llegar al punto de la forma más rápida posible, y por otro lado han encontrado que es posible justificar las preguntas dado que no las reconocen como indicativas. Veamos la primera justificación. Ellos señalan, es una pregunta válida en los interrogatorios, porque todo el mundo sabe por qué este testigo viene a este proceso. El mismo testigo sabe que hablará sobre ese día y sobre ese lugar. Y creo que es una información que todas las partes regularmente dominan y conocen. Por otro lado, dicen quienes permiten este tipo de preguntas, nos ahorramos las preguntas de ¿sabe por qué está aquí? Y que el testigo conteste, no sé, no tengo la menor idea, o sí, vine porque usted me dijo, pero no sé a qué vengo, y que nos lleva a formular 10 o 20 preguntas hasta llegar a que nos diga la fecha y la hora en que ocurrió tal determinado evento o que apreció determinado evento. Esta segunda justificación sobre que no se trata de una pregunta indicativa en sí misma, la señalan en estos sistemas que sí las permiten, como es el caso de algunos sistemas argentinos, quizás el sistema chileno, refieren, no es indicativa porque yo no le estoy preguntando al testigo la fecha y la hora. La fecha y la hora la conocemos todos los que estamos involucrados en el proceso, porque ya se han discutido por 1, 2 o 3 medios de prueba. Lo que yo le estoy preguntando a ese testigo no es la fecha y la hora, por lo tanto no tiene que ser calificada de indicativa. Lo que yo le estoy preguntando al testigo es dónde se encontraba ese día. Y el testigo puede decir cualquier cosa, que estaba en el lugar del hecho o que no lo estaba, que estaba en un lugar diverso. Por lo tanto, no afecta en nada que se le aporte esa información. Ante la reticencia mexicana de permitir preguntas de este estilo, de lo voy a ubicar el día 14 de mayo a eso de las 6 de la tarde, lo que suelen hacer los operadores es volcarse por las preguntas que faciliten esta idea. Preparar al testigo antes de la audiencia y decirle, le voy a preguntar por qué está usted aquí, y entonces a partir de esa pregunta usted narre todo lo que pueda recordar sobre los hechos
que hemos vivenciado. En este punto es muy importante aquella tarea que se realizó en el trabajo de preparación del interrogatorio, en el sentido de que los testigos, al brindarnos una entrevista, nosotros plasmamos la información que nos dieron en aquella primera ocasión, diseñamos la entrevista, colocamos las frases que el testigo nos dio de manera puntual y utilizando su terminología sobre lo que pudo apreciar o pudo conocer. Y a partir de esa ocasión que nos ha dado la entrevista, una de las sugerencias que yo suelo hacerle a todos mis alumnos y a mis colegas y socios es que a partir de ese momento ese testigo no me vuelve a narrar de manera libre el hecho. Es decir, si tengo que reunirme con él en otra ocasión, antes de empezar a tener una charla con él, llevo la entrevista y le digo, si me permite, antes de comenzar esta reunión, voy a recordar aquello que usted me dijo sobre los hechos. Y narro la entrevista. Cada que vea yo ese testigo, haré esto mismo, de tal suerte que el día del interrogatorio, cuando le pregunte, ¿sabe por qué está aquí?, ese testigo sea capaz de narrar todo lo que pueda sobre el hecho, porque lo habrá captado y habrá generado, se habrá impregnado de la información de su entrevista, podrá recordar incluso los enunciados tal y como los manifestó, y eso lo mantendrá dentro de una zona segura durante el interrogatorio. De tal suerte que creo yo que cuando no permitimos este tipo de preguntas indicativas, estamos abriendo la posibilidad de que le hagamos al testigo la pregunta de por qué está aquí, y entonces el testigo empiece a ser un testigo narrador porque conoce la entrevista, conoce todo lo que puede recordar de aquella entrevista que nos dio en un primer término. Otra cuestión que hay que considerar sobre el tema de las preguntas y las prohibiciones sobre las preguntas, ya vimos, ni cerradas con propósitos sugestivas, ni inductivas son del estilo permitido en este sistema, ni las indicativas por las razones que ya di. También tenemos que cuidar los alcances que tienen las preguntas. Esto significa que cuando nosotros formulamos una pregunta durante el interrogatorio o una serie de preguntas, habremos obtenido información valiosa. Sin embargo, mucha de esa información va a ser utilizada por mi contraparte en razón del principio de comunidad de la prueba, es decir, tanto la información que me resulta favorable como desfavorable puede ser utilizada dentro del proceso. Mi contraparte habrá tomado nota de aquellas respuestas que dio el testigo que no me favorecen y, por lo tanto, se hará cargo de eso en el contrainterrogatorio. Los límites que tenemos en interrogatorio y en contra están sujetos a los propios límites de la información. Esto con el afán de no convertir los interrogatorios y los contrainterrogatorios en un escenario inagotable de preguntas y de temas. Por lo tanto, una vez que yo he agotado mi interrogatorio, mi contraparte formula su contrainterrogatorio y después yo tengo una segunda oportunidad de repreguntar. Estas repreguntas también tienen sus límites o, por lo tanto, sus prohibiciones. Las repreguntas se tienen que enfocar en aquello obtenido del contrainterrogatorio. Ya no puedo seguir explorando temas porque precisamente estoy sujeta a este ejercicio del contra. Si yo voy a repreguntar, lo haré en relación con aquello que es producto del contrainterrogatorio.
De la misma manera, como tuve una segunda oportunidad de reinterrogar, mi contraparte podrá hacer un contrainterrogatorio. Ese contrainterrogatorio también se hallará limitado a lo último que atendí yo en el reinterrogatorio. Veamos un ejemplo más concreto que nos permita aclarar estas funciones que cumplen el reinterrogatorio y el recontra. Son funciones rehabilitadoras de el ejercicio previo que fue interrogar y contrainterrogar. Rehabilitadoras en el sentido de que le pueden brindar al testigo la oportunidad de autorregularse, de autocorregirse o de autojustificarse. Dicho a manera de un ejemplo, en un caso se le preguntó a un testigo que había estado en el lugar del hecho, qué era lo que había apreciado durante ese episodio. Él vio a un sujeto sacando un arma de fuego, apuntando a diversas personas que se habían ya ubicado en una especie de círculo de espectadores viendo este evento. Y por lo tanto, las preguntas del interrogatorio fueron muy descriptivas, fueron en el sentido de qué era lo que veía el testigo durante ese momento, cuando sacó el arma, a quién se dirigió, qué le dijo, etc. Al concluir este ejercicio, la defensa formuló algunas preguntas que resultaron de relevancia para la defensa. Dijo: usted puede, ¿verdad?, recordar cómo venían vestidos los imputados. Y en ese momento la víctima contesta: no puedo recordar cómo venían vestidos. Esta es una respuesta que lo está favoreciendo a la defensa, es decir, a la contraparte de quien ofreció el medio de prueba. Y preguntó: usted no puede recordar qué color era la cangurera donde venía el arma de fuego que usted vio, ¿verdad? Y el testigo dijo: sí, no puedo recordar el color. Creo que era oscura, no estoy segura, pero lo cierto es que no puedo recordar ese color. Ambas respuestas sobre la cangurera y la ropa que traían los imputados, fue un tema que aprovechó la defensa en este contrainterrogatorio. Así que, una vez que terminó el contrainterrogatorio, le dieron oportunidad de nueva cuenta a la fiscalía si deseaba formular alguna pregunta adicional. Dijo: sí, señoría, voy a reinterrogar. Recuerden que esta misión, en este momento, la pregunta que se va a formular es con propósito de rehabilitar, de darle oportunidad al testigo de que se autorregule, de que se justifique. Y la pregunta fue por parte del fiscal diciéndole: explíquele al tribunal por qué usted no prestó atención o no vio el color de la ropa o no puede recordar el color de la ropa de los imputados. Contestó: porque en ese momento yo estaba acompañado de mi hija y cuando veo un arma de fuego que la tenía una persona en la mano, mi prioridad fue mirar a mi hija y colocarla en la parte de atrás, es decir, cubrirla con mi cuerpo a efecto de que no la agredieran o no la impactaran con un disparo. Por lo tanto, lo que más me preocupaba era ver hacia dónde se dirigía el arma en lugar de ver la ropa que traían puestas estas personas. Incluso se le dio en esa ocasión, al hacerle una pregunta abierta de por qué no puede recordar, dijo: sería ilógico que yo esté ocupado del color del pantalón, del color de la camisa, cuando la vida de mi hija estaba en peligro en ese momento. Misma pregunta, misma rehabilitación. Explique por qué no prestó atención en el color de la cangurera de donde sacaron el arma. Misma respuesta. No podría prestar atención a ese detalle cuando hay gente a mi alrededor cuidando, temiendo por su vida, gritando
y yo a su vez protegiendo a mi hija de este penoso episodio. Una vez que ha contestado a este reinterrogatorio, el testigo de alguna manera se rehabilita, se autorregula, se justifica y el juez puede encontrar coherente la respuesta y decir, es cierto, puede ser que esta víctima o este testigo no puedan recordar todos los detalles de un evento que lo vivió de la manera en la que nos lo está narrando. Pero no hay que perder de vista que para ello todavía en el contrainterrogatorio cabe una posibilidad de que vuelva a caer. Esto sí hace uso la contraparte de este derecho a reinterrogar. Entonces, para efectos de las preguntas que no podríamos formular en interrogatorio, tenemos que aquellas que superen los alcances de las respuestas del contra ya no podrían ser materia de un reinterrogatorio. Si este Ministerio Público, por ejemplo, quisiera preguntar, vamos a volver al tema de cuando usted iba caminando con su hija y vio a los imputados y trata de abarcar otros aspectos de los que ya tuvo oportunidad durante el interrogatorio, evidentemente se habrá salido de esos alcances. Voy a dejar una lámina donde ustedes puedan ver más o menos este ejercicio de cómo el interrogatorio, el contra, el reinterrogatorio se van volviendo un filtro en el que, por ejemplo, durante el interrogatorio se pueden abordar 4 temas. Yo les voy a marcar 4 temas distintos y luego el contra, cómo puede hacerse cargo de uno de esos 4 temas del interrogatorio y otros más que no se hayan tocado en él. Pero en el reinterrogatorio no se podrán regresar a aquellos 4 que ya se trataron durante el interrogatorio. Tendrá que ser un tema del contrainterrogatorio y lo mismo el recontra. No podría ocuparse de un tema del contrainterrogatorio, tendría que ocuparse de alguno del reinterrogatorio o de algún aspecto diverso que haya salido en una de estas últimas respuestas que dio el testigo. Así que lo explicaremos en su oportunidad, de manera un tanto más gráfica. A manera de cierre, entonces, tenemos que cuidar las preguntas de los interrogatorios, considerando que los interrogatorios tienen posibilidad de formular preguntas, que las preguntas pueden ser abiertas, consideradas como abiertas las que están acompañadas de los sintagmas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué, quién o quiénes, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué y quiénes. Esto a primera aproximación es la estructura de la forma de preguntar con preguntas abiertas. Con preguntas, pero las preguntas no solamente se analizan en estructura, dijimos, a manera de cierre, entonces explicamos brevemente, tengo que analizar los propósitos de la pregunta. Hay preguntas con propósitos monotemáticos, contestar sobre un tema en específico, válidas en interrogatorio. Preguntas con propósito justificatorio, válidas en interrogatorio. Preguntas con propósitos descriptivos, también válidas en interrogatorio. Preguntas de tipo narrativas, válidas en interrogatorio por propósito. Preguntas prohibidas en interrogatorio, las preguntas indicativas, las preguntas cerradas, pero que llevan una sugestión en la pregunta, las preguntas sugestivas, que por su naturaleza lo son porque se hacen acompañar de la palabra verdad o cierto, y las preguntas inductivas, porque desde el principio de la pregunta ya van señalando que quieren que el testigo conteste en un determinado sentido. Con esto tendríamos por cerrado
esta parte del tipo de preguntas, siempre recordándoles algo que yo hice énfasis en un anterior módulo. Cuando voy al interrogatorio, voy a poner a ejercitar una herramienta poderosa que tengo. Y no se trata de la lectura de una lista de preguntas. Esa no es la herramienta a la que me estoy refiriendo. La herramienta poderosa a la que me refiero se llama escucha activa. Y la escucha activa es mantener alertas todos mis sentidos, prestándole atención al testigo como si se lo prestara a una persona que me importa mucho, que me está contando algo que resulta importante y que quiero observarlo gestualmente, posicionalmente, conductualmente y también escucharlo oralmente, es decir, el uso de palabras que estila. Porque yo lo que tengo preparado con relación a ese testigo son 3 o 4 puntos de prueba que quiero alcanzar con él. Yo quiero que me diga que vio al imputado apuntar con el arma. Quiero establecer que vio cómo se subieron a un vehículo gris. Y quiero establecer cómo la policía los detuvo antes de echar a andar el vehículo. Estos son mis 3 puntos. Por lo tanto, no me interesa tanto llevar una idea de preguntas. Lo que me interesa es que cuando él me narre que vio al imputado, fíjense que yo utilicé esta frase. Vi al imputado, por ejemplo, es la frase que quiero que salga del testigo. Vi al imputado apuntando. Cuando el testigo me va narrando el hecho, me dice, y vi al imputado. Ya alcancé mi propósito probatorio a medias en cuanto a ese rubro, porque ya me dijo que vio al imputado, pero no me ha dicho que lo vio apuntando con un arma de fuego. Así que quizás me cueste una pregunta más. ¿Qué le vio hacer? Apuntando. Ya obtuve la otra parte. Voy haciendo mi checklist, pero ¿ya obtuve el propósito? ¿Ya cumplí el propósito? No, porque dijo que apuntando. No me ha dicho lo del arma de fuego. Así que en esta ocasión me ha costado 3 preguntas alcanzar el propósito. Viene una tercera pregunta. ¿Qué era lo que estaba apuntando? Un arma de fuego. Finalmente lo logré. Por ello es más importante, en lugar de llevar preguntas, llevar una lista de respuestas. Seguiremos hablando de este y otros temas en los subsecuentes módulos que nos espera.